Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos ustedes. Un día triste, definitivamente. Y me ha sentido pésame mi amigo Alfredo Pacheco, que me une una amistad de mucho tiempo. La noticia reciente que acaba de leer nuestra coordinadora nos lleva de mucha consternación. José del Castillo, senador de Barahona, gran amigo de muchos años, profesional, decente, político, la nueva generación. Y de verdad son cosas que conmueven a toda la sociedad. Miren, señores, me quiero referir a un tema que estamos observando en las últimas horas, el comportamiento de la clase política, sobre todo la oposición a más de un mes de las elecciones. Hacer la cosa bien hecha sobre la base, intentar hacer las cosas bien hechas sobre la base de algo mal o de violación, es una ecuación un poco complicada, porque finalmente tú estarías haciendo lo mal hecho para complacer algo y dar la sensación de que está bien. Yo le hago ese preámbulo porque viendo el tema de la República Dominicana, cómo tenemos nosotros leyes en todos los aspectos, yo creo que al día de hoy en el país, el próximo Congreso tiene pocas leyes que aprobar. Aquí todas las leyes están. ¿Y qué se queja la sociedad dominicana? Del cumplimiento de las leyes. Pero ese cumplimiento de las leyes, cuando intentan aplicarse y cumplirse, viene lo que se llama la resistencia. La resistencia al cumplimiento de las leyes es una moda en la República Dominicana, a pesar de ese amplio campus de leyes que tenemos, que han sido aprobadas en el Congreso Nacional en los últimos años. Yo pongo ese tema porque siento en el ambiente político que la oposición está preparada desde ya, primero, como ha ocurrido, para no reconocer los resultados de las elecciones venideras, el nivel presidencial sobre todo. Fíjense que pasaron las elecciones municipales y esta es la hora que de la boca de ningún dirigente de la oposición, ninguno lo hemos escuchado, felicitar al oficialismo por el triunfo alcanzado. Desde ya hay un ambiente tenso que busca crear la oposición para desconocer esos resultados sobre la base de un pedido que de concretizarse sería la violación a la propia ley. Yo digo eso por el tema del presupuesto y las partidas que dice la oposición que el presidente se niega a darle. Cuando vamos a la ley, el presidente no se niega a darle los recursos a la oposición. No se niega porque esta ley, la ley 2023, esa ley de presupuesto que fue aprobada con el apoyo de los legisladores de la oposición, de todos, es clara en su artículo 224. Ese artículo se refiere a la asignación de partidas económicas del Estado a los partidos políticos y establece lo siguiente: se consignará en el presupuesto general del Estado un monto equivalente al 0,5% de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y 1/4% en los años que no hay elecciones generales. Esto es el 2023, pero las leyes no tienen efecto retroactivo. Hace un momento estuvo por aquí el distinguido amigo, alto dirigente del PLD y gran técnico Danilo Díaz, que decía que en el pasado se cumplió con todo eso. Y miren, me puse a buscar, falso de toda falsedad. Nunca se ha cumplido. Nunca se ha cumplido. Tanto así que para poder aprobarse esa partida como tal, hay que someter ese proyecto de presupuesto a modificación. Y eso establece la propia ley el 1 de junio para poder aprobar, modificar esa ley y darle esa partida como tal. Y le voy a poner un ejemplo fácil. Roberto Rosario Márquez fue presidente de la Junta Central Electoral. Busquen las informaciones. Duró un tiempo llorando en Palacio. Fueron con los miembros del Pleno, donde Leonel Fernández, siendo presidente, ¿para qué? Para que le den los recursos que necesitaba la Junta Central Electoral. Pero también le tocó con Danilo Medina. El Pleno de la Junta y su presidente, Roberto Rosario, tuvieron que ir al Ejecutivo. Eso ha sido una norma en la República Dominicana. Y los miembros del Pleno y el presidente Luis Abinader no se ha negado a entregarle esos recursos. Pero si partimos de ese esquema, peor todavía. Si vamos a suponer que esa ley
la vamos a tener, por ejemplo, retroactiva la aplicación de esa ley, que sería improcedente porque las leyes no tienen efecto retroactivo. Entonces sería de la siguiente manera. En el 2020, para que tenga una idea, y como consecuencia de la suspensión de las elecciones, ¿saben lo que pasó? Que fue necesario consignar, aquí lo tengo, una partida adicional de 1.000 millones de pesos en un presupuesto reformulado en el 2020. Pero si la vamos a hacer retroactiva como tal, si la vamos a validar, tengo el dato aquí, desde el año, no hay ninguno, desde el año 2004 hasta el 2024, en donde los años preelectorales se asignaba el 4% establecido en el artículo 224. No hay antecedente de esa retroactividad. Y me voy más lejos. Miren, aquí tengo, precisamente a raíz de la entrevista de esta tarde, me puse a indagar y tengo los montos de la transferencia que se hicieron a los partidos políticos desde el año 2008 y la fecha. Ustedes saben, en el periodo, en el 2008, a los partidos políticos, 1.060 millones. ¿Saben cuándo? El 3 de marzo. En el 2012, 1.403 millones. En el 2016, 1.610 millones. El 1 de marzo también. Y en el 2020, como le dije, 3.000 millones. Y eso fue el 17 de enero. O sea, estamos hablando de que no es cierto de que fuese el Ejecutivo como tal. Fue la resolución de la propia Junta Central Electoral la asignación de esos recursos. Por consiguiente, no podemos apostar a la violación de una ley, como es esta ley de presupuesto, para entonces pensar adjudicar una partida a los partidos políticos. Y tampoco es cierto que exista la voluntad del presidente de la República, que ha demostrado ser un demócrata a carta cabal. Pero no podemos pedirle al presidente una violación de una ley como tal para entonces cumplir con los partidos políticos cuando no se ha negado el presidente a entregarlo. Tanto así que recibió a los miembros de la Junta y la primera parte como tal ya lo recibieron. Por consiguiente, la oposición, con esa presión desde ahora, busca justificar una posible derrota electoral que se ve en el escenario sobre la base desde ya de no querer reconocer ni siquiera lo que pasó en las elecciones municipales y desde ahora crear un clima de incertidumbre e intranquilidad en la sociedad dominicana para pintar la idea de que el oficialismo no tiene los votos para ganar y que de ganar sería con fraude, anticipando una anomalía sin todavía nosotros tener las elecciones que no ha transcurrido. Llévame, Francis.